Gracias, Carla. El tema SUNEDU y la posibilidad de retroceder en la reforma universitaria, como podría ocurrir el resto de esta semana en el Congreso tras la aprobación de dos dictámenes muy controversiales en la Comisión de Educación, sigue trayendo consecuencias, sigue trayendo reacciones. Hay, por supuesto, de uno y de otro lado, pero uno diría que el consenso muy claro entre los especialistas, entre un buen número además de universidades, ojo, privadas y públicas que se han pronunciado ayer y que por supuesto son las universidades que pasaron por el proceso de licenciamiento, yo diría que son o se dejan sentir mucho más que algunas voces, ¿no?, que acompañan estos dictámenes aprobados en el Congreso, como la rectora de la Universidad Mayor de San Marcos. Un punto esencial tiene que ver con lo que en su momento opinó el Tribunal Constitucional sobre la autonomía universitaria frente a SUNEDU, que por supuesto concluyó que esta no se veía recortada frente pues a una implementación de una institución como esta, como la reguladora que es SUNEDU. Vamos a comenzar el programa conversando con el doctor César Landa, expresidente, por cierto, del Tribunal Constitucional, para poder también aclarar esto desde ese punto de vista. Doctor Landa, muy buenas noches. Doctor Landa, se ha congelado la imagen, en cualquier momento vamos a regresar con él, porque claro, lo que está en juego es eso, ¿no? Recordemos que aquí estamos hablando del Consejo Directivo de SUNEDU, que lo que buscan estos dictámenes es que las universidades directamente tengan dos representantes por el lado de las universidades privadas, dos representantes por el lado de las universidades públicas. Se está hablando también incluso, bueno, de un representante de la Defensoría del Pueblo, me parece, pero el hecho es que el dictamen sí mantiene el representante de CONCITEC y el representante del Ministerio de Educación, y lo que se busca es que el presidente de SUNEDU salga de la votación, ¿no?, de este grupo, a diferencia de lo que está vigente, que es, hablamos de un presidente designado por el Ministerio de Educación y un consejo directivo que en realidad sale de un concurso público meritocrático. Ahora sí, doctor Landa, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, Buenas noches. doctor Landa, su opinión primero sobre esta evidente controversia que parece, curiosamente, además, hermanar a grupos parlamentarios que no parecían tener mucho en común. Creo que la educación es muy importante porque es el futuro de nuestra sociedad, en este caso de los universitarios, que durante muchas décadas, mediante el sistema educativo universitario anterior en torno a la Asamblea Nacional de Rectores, fue un fiasco, un fracaso y un engaño para los padres, familias, estudiantes, al punto que el tribunal declaró que había una situación inconstitucional, estructural, por el modelo educativo que estaba centrado en una autarquía de las universidades que no permitía que hubiera estándares de calidad educativa y de preparación adecuada para poder luego salir al trabajo, al mercado de los jóvenes profesionales. Por eso es que con una sentencia del tribunal del año 2008, el año 2011 el Parlamento aprueba una ley universitaria que incluso fue impugnada, y en 2014 el tribunal desestimó esas impugnaciones, estableciendo como, entre otros temas, junto con la calidad educativa, la necesidad de un organismo supervisor, porque así como hay electricidad y transporte, teléfono, hay organismos reguladores para bienes materiales, ¿por qué no para la labor que es mucho más, digamos, importante en la formación humana, que es la educación, que nos iguala a todos los ciudadanos, ¿no?, para el mercado? Por eso se estableció la creación de un organismo supervisor, fiscalizador, que ha cumplido su función porque ha puesto en evidencia alrededor de 200.000 estudiantes de varias universidades privadas y algunas públicas que no han logrado establecer los estándares mínimos, ¿no?, de competencia, de conocimiento y ciencia, y por eso estamos en esta situación tan controversial. Ahí una elaboración le pediría, precisamente cuando usted usa este término tan claro de autarquía. Autonomía, que es la que reclaman en muchos casos los rectores, incluso la señora rectora de San Marcos, versus autarquía. Por favor, elabore sobre esos dos conceptos, si no son contradictorios entre sí.
La Constitución peruana reconoce el derecho de autonomía universitaria, como también autonomía municipal, autonomía de los órganos autónomos, ¿no? Pero la autonomía universitaria está referida por los aspectos académicos, administrativos o económicos y de gestión, ¿no? En el marco de una ley, que es la ley universitaria. Pero la autonomía de universidades privadas o públicas no puede ser entendida como un manejo totalmente al margen de las leyes, al margen de la Constitución, que este proyecto de ley aprobado, estos dictámenes, ¿no? Parece tener esa idea, ¿no? Porque estos proyectos señalan que se estaría afectando la autonomía y pretenden entonces desaparecer en la práctica la función de fiscalización de la calidad educativa de la SUNEDU, sobre texto de que no sería autónoma, ¿no? Por estar integrada dentro del Ministerio de Educación, o que de pronto su composición debería ser cambiada para que la mayoría sean representantes de rectores, ¿no? Entonces todo eso es lo que el tribunal declaró en su momento, que las universidades no pueden ser manejadas de una manera autárquica, es decir, sin reglas, sin normas, ¿no? Porque si no llegamos a las situaciones que han puesto en evidencia que haya habido pues un falseamiento, la verdad, en la educación universitaria de más de 200.000 alumnos que finalmente la SUNEDU no ha podido licenciar, ¿no? Pese a los plazos y las prórrogas y las ayudas, o porque no hay interés en la labor educativa, sino en el negocio. Creo que también parte el problema del decreto legislativo 882, que promueve ciertamente al sector privado en la educación, y hay universidades privadas que cumplen, pero lamentablemente hay algunas que, siendo privadas y también algunas públicas, ciertamente, son omisas, rebeldes, ¿no? A cumplir con la mejora de la calidad educativa que nos afecta como país también, si queremos ser un país que mejore, ¿no? En su calidad de trabajadores, de profesionales, que presten servicios a la empresa o al Estado, y que mejore entonces los índices de productividad de servicios, ¿no? Creo que el país no se merece, ¿no? Retroceder 15 años, ¿no? En materia educativa, sino por el contrario, ¿no? Afianzar lo que se ha avanzado y buscar un consenso, ¿no? Porque la responsabilidad de la labor educativa no está en manos del Parlamento, sino está en manos del Poder Ejecutivo, que es el que ejecuta, administra, ¿no? Y en este caso supervisa la educación primaria, secundaria y universitaria. Y creo que estos dictámenes no se ajustan a los estándares constitucionales que el Tribunal Constitucional ha dictado, sino los omiten, ¿no? Exacto. Ahí, digamos, entramos al fondo de la cuestión. Usted lo que nos está recordando es que el Tribunal Constitucional no solamente declaró constitucional, valga la redundancia, a la SUNEDU, ¿no? Como tal, sino que prácticamente declaró la inconstitucionalidad del régimen anterior. Por supuesto, definitivamente. En la sentencia 017 del año 2008, PI, la situación, digamos, de un estado de cosas inconstitucionales en materia universitaria, administrada por las asambleas de rectores, ponía como ejemplo el tribunal que el Perú era uno de los últimos países a nivel internacional en calidad educativa, ¿no? Universitaria. Y este sistema endogámico, es decir, al servicio únicamente de las universidades públicas o privadas que se habían asociado, para no, digamos, custodiar, no garantizar entre ellas los niveles de calidad educativa. Y por eso, a partir de esa sentencia, es que surge la ley universitaria, el 2011, que les decía, que establece precisamente bases mínimas que para poder funcionar como cualquier negocio, una licencia, una bodega, un mercado, a ver, ¿dónde está su recuerdo de salud, su permiso laboral, ¿no? De apertura comercial? Es decir, requisitos mínimos para brindar un servicio, no simplemente sobre pretexto de la autonomía, creo, y hago un negocio con la educación, como ha ocurrido y se denunció en su momento, ¿no? De muchas universidades casi fantasmas, ¿no? De ahí que el tribunal, cuando recibió también una demanda de inconstitucionalidad, o varias, ¿no? Contra la ley universitaria, también el tribunal ratificó que la ley 30.220, la ley universitaria, era plenamente constitucional, dentro de la cual está la función de este organismo supervisor, que es la SUNEDU, ¿no? Retrotraer esto a la cuestión anterior, porque más o menos eso es lo que hace el dictamen, ¿no? Nos llevaría a la obvia conclusión. Se podría llevar el caso al Tribunal Constitucional, y es muy probable que el Tribunal Constitucional, si toma en cuenta sus propios antecedentes y sus propias sentencias, tendría que declarar una probable inconstitucionalidad de esta ley que se prepara en el Congreso. Evidentemente, ¿no? Que si se da una ley en contra
de lo que establece la Constitución y de la interpretación que de manera pacífica y reiterada ha hecho el Tribunal Constitucional, se estaría produciendo una suerte, digamos, de infracción, ¿no?, a la Constitución, por casi de manera contraria al texto expreso que manda la sentencia del tribunal y la Constitución. Estar legislando daría lugar a una demanda de inconstitucionalidad, pero también yo creo que es una inconducta, ¿no?, una infracción a la Constitución, casi una fórmula de una prevaricación, por decirlo así, de lo que se está haciendo con estos dictámenes en contra del mandato expreso y preciso de la sentencia del tribunal, que es el intérprete supremo de la Constitución en materia educativa, en este caso, ¿no?, como en otras áreas. Ahora, cuéntenos también desde el punto de vista jurídico y quizás constitucional, ¿qué pasa con los congresistas de la Comisión de Educación? Son 12, 8 titulares, 4 accesitarios, que están vinculados a universidades no licenciadas. ¿Cómo allí el conflicto de intereses se expresa, digamos, ya de una manera que debería ser regulada, digo yo? No es la primera vez que en la Comisión de Educación ha sido integrada por algunos representantes, incluso miembros de universidades que pugnaban en contra de la ley universitaria. Sin embargo, dado los consensos políticos constitucionales, se logró mantener la vigencia, evidente, y el funcionamiento de las... y en ese sentido, creo que hay una función proscrita en la Constitución, que es ser juez y parte, ¿no? La Constitución dice, la Constitución prohíbe el abuso del derecho. Y el abuso del derecho es ser parte y ser juez de una misma decisión. Por eso aludía si hay situaciones de infracción a la Constitución por conductas parlamentarias que están yendo en contra de los principios mínimos, que es precisamente evitar el abuso o la arbitrariedad. Yo creo que hay una comisión de ética, ¿no?, que debería ser objeto, digamos, de escenario para discutir la pertenencia de estos miembros en esta comisión o en otras donde puede haber también situaciones similares, para que la decisión sea lo más plural, lo más neutral e imparcial. No es el Parlamento no es una chacra, ¿no?, donde uno va a decidir en función de sus intereses qué es lo que corresponde como leyes, sino tiene que haber principios de imparcialidad y neutralidad, porque son representantes de la nación, no son representantes de una universidad o de una provincia inclusive, sino son representantes de todos los peruanos, y precisamente el avance que se ha hecho en estas décadas para mejorar la educación no puede ser, digamos, retrotraída así de manera totalmente sin mayor debate, discusión. Que mejoras podrán haber, definitivamente, como siempre, ¿no?, pero no de esta forma que va en contra, desde mi punto de vista, no solamente ya de la norma jurídica, sino también de las normas éticas, ¿no?, que debe regir la conducta del país. Porque mucho ojo que el segundo dictamen va precisamente, digamos, a la vena. Le quiere dar la famosa segunda oportunidad, entre comillas, que en realidad sería la quinta o la sexta, y que es una especie de ficción, porque todas las universidades que no han sido licenciadas pueden volver a presentarse con estándares un poco más altos, como lo que corresponde en esta situación, pero lo que se quiere es que sencillamente sigan en carrera, y son estas universidades las que están vinculadas a los congresistas. Esto hace el conflicto de interés más evidente. Evidentemente que esa prórroga no tiene fundamento técnico, o sea, hay evidentes fallas técnico-jurídicas o legales, porque el propio sistema universitario ha permitido, ¿no?, que puedan tener esos plazos que han sido prorrogados por pandemia y ahora por otras circunstancias arbitrarias, pero finalmente igual, una vez que se cierre el ciclo, podrían presentar nuevamente su propuesta educativa con los estándares que están evidentemente cumplidos para otras universidades, porque por último sería también una afectación a un principio de igualdad, ¿no? Porque muchas universidades del país, de provincia, de la capital, públicas o privadas, han hecho el esfuerzo durante los últimos años. Por supuesto, claro. Estándares mínimos que ahora estas no han cumplido y los premian dándoles prórrogas, Clarísimo. lo cual es un tratamiento inequitativo. Se viola también el principio de igualdad ante la ley, que es un principio humano y fundamental también entre instituciones.
Gracias, César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional, por acompañarnos con esta perspectiva sumamente clara. Vamos a darle la bienvenida ya al vocero de la bancada de Acción Popular, el señor Elvis Vergara. Si no me equivoco, usted acaba, congresista Vergara, de participar en esta reunión en Palacio, lo hemos visto declarando. Y lo primero que queríamos preguntarle era de qué versó la reunión. Ha sido interesante el conglomerado de voceros políticos que hemos podido ver allí a la salida. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. A mí un tremendo gusto estar en el programa. Sí, efectivamente hemos tenido una reunión, hemos acudido a la convocatoria realizada por el presidente de la República. El presidente tiene toda la intención de reformular la política pública de su gobierno y generar pues una que sea de consenso, de ancha base. Lo que él nos ha planteado precisamente es tomar cuerpo nuevamente del acuerdo nacional, generar lineamientos de política de gobierno concertadas con las fuerzas políticas, y precisamente esta reunión era una preliminar, por decirlo así, a una convocatoria mayor, ¿no? Interesante. Ahora, ¿tuvo, digamos, alguna peculiaridad el hecho que hayan ido los grupos que fueron? Bueno, más bien lo que yo esperaba era la presencia de otros grupos políticos además, ¿no? El presidente nos ha informado que el presidente del partido de Alianza para el Progreso, el señor César Acuña, se dispensó, se disculpó en razón de un viaje pendiente que tenía el señor Acuña, por lo que no pudo asistir a la reunión, y el representante del partido Podemos Perú también se dispensó, que por cuestiones de fuerza mayor no pudo participar, pero que tenía toda la intención de estar presente, ¿no? Entonces, lo que no dijo el presidente, porque finalmente tampoco él tenía una justificación, era por qué no estaban presentes las otras fuerzas políticas, como por ejemplo en la ausencia de Fuerza Popular, la ausencia de Renovación Popular. Y lo demás, bueno, sí hemos estado, ¿no? Bueno, muy interesante. Interesante además que se incluyera a Avanza País. Ahora, se ha hablado, por ejemplo, de la posibilidad de cambios en el gabinete. ¿Se ha llegado a ese tipo de concreción o el tema fue un poquito más general? El presidente sí nos deslizó la idea de que se hagan los cambios que se tengan que hacer, pero no particularmente a una cartera ministerial en particular, ¿no? Sino más bien dijo que el gabinete estaba predispuesto a ser modificado en cuanto fuera necesario para poder tener una mejor política de gobierno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Perfecto. Bien, bueno, estaremos muy pendientes entonces de lo que venga más adelante. El otro punto, congresista Vergara, que me imagino que es la reunión que ustedes han tenido con la otra presidenta, ¿no? Con María del Carmen Alba, en torno pues a este famoso viaje a España. Para empezar, la señora Alba ha aclarado ante su propia bancada exactamente qué fue lo que ocurrió. ¿Ustedes han quedado satisfechos en todo caso con esa explicación? Sí, precisamente hoy día también hemos tenido reunión de bancada, una reunión bastante prolongada, desde las 3 de la tarde hasta pasada las 6 de la tarde, en donde la presidenta del Congreso una vez más hizo una aclaración, porque ya nos había hecho de manera individual a los miembros de la bancada, pero esta vez de manera ya conjunta, una aclaración respecto a lo que había sucedido, ¿no? Ella negó que en algún momento haya tenido siquiera la intención de indisponer al presidente de la República, ni mucho menos de llamar a una intervención o algún tipo de pronunciamiento en contra del presidente. Y nosotros, en realidad, mientras no haya un sustento que acredite que ella nos esté mintiendo, nosotros le creemos a la presidenta y nos le respaldamos, nos total respaldo hacia ella, ¿no? Porque el Pleno va a haber esta moción de censura. ¿Usted no cree que vaya a pasar ni siquiera a ser admitida esta moción de censura? Probablemente. Sin embargo, independientemente de que pase a ser admitida o no, esta moción no cuenta con la solidez suficiente, no hay sustento valedero para que pueda de alguna manera ser aprobada, ¿no? Cuéntenos, congresista Vergara, Acción Popular tiene una posición tomada con respecto a
estos dictámenes que se han aprobado en la Comisión de Educación sobre lo que se ha llamado para sus críticos, ¿no?, un retroceso en la reforma universitaria? No, no tenemos una posición ya marcada al respecto. Es más, dentro de la bancada hay posiciones divergentes, ¿no? Hay algunos que están a favor, otros que están en contra. Sin embargo, como todavía no hemos debatido el tema, no ha sido parte de la agenda de la reunión de hoy, entonces no podríamos hablar en nombre de la bancada respecto a una posición, ¿no? ¿Se sabe si esto se va a votar a la brevedad en el Pleno? Por lo que tengo entendido, eso no está incluido en la agenda del Pleno. De este Pleno, por lo menos, no está incluido. Lo que sí tendría que resolverse esta semana, congresista Vergara, más allá de la ampliación de la legislatura que se va a conocer hasta el 17 de enero, es el tema de la reforma tributaria. ¿Cuál es la temperatura? Ayer nosotros conversábamos en este programa con el ministro de Economía, con Pedro Franque, que por supuesto está muy a la expectativa de lo que el Congreso vaya a decidir. Hay un tema además puntual que tiene que ver con el impuesto a la renta relacionado con minería. Sabemos que si eso no se aplica durante diciembre, pues no va a regir el próximo año. ¿Cómo van esas discusiones? El día de hoy, dentro de la reunión de la bancada, también estuvo presente la congresista Silvia Montesa, que es parte de la bancada, pero que a su vez también es presidenta de la Comisión de Economía. Ella nos ha manifestado que existe la intención dentro de la Comisión de Economía de darle facultades al presidente, también en la parte tributaria, sin embargo, con algunas restricciones, ¿no? En todo caso, nosotros le hemos pedido a la congresista Montesa que nos haga llegar a la brevedad que el dictamen final, ¿no?, de la Comisión de Economía, que hasta ahora no hay un dictamen final. Y nosotros, en base a ese dictamen, tendremos que evaluar, ¿no? Dentro de la bancada también hay correligionarios, congresistas, que están en contra de darle al presidente, al Ejecutivo, las facultades en el aspecto tributario. Sin embargo, también hay algunos otros que se encuentran llanos a así hacerlo, ¿no? No hay una decisión que se haya tomado al respecto, por cuanto, insisto, aún la Comisión de Economía no tiene un dictamen. Claro, pero se supondría, ¿no?, que esta semana tendría que salir el dictamen y ser finalmente votado en el Pleno, ¿no?, para que pueda aplicar los puntos que yo le señalaba. Bueno, en realidad no es parte de la agenda del Pleno. Sí es cierto que se puede incluir en la agenda algo que no está estipulado, se podría incluir por acuerdo de Junta de Portavoces, pero no podríamos nosotros hablar de un acuerdo de Junta de Portavoces por cuanto no hay un dictamen, como le vuelvo a decir, aún no hay un dictamen definitorio respecto a la Comisión de Economía. En la Comisión de Constitución también tengo entendido que hay un texto sustitutorio que respecto a su dictamen, pero que aún están trabajando en un nuevo texto sustitutorio, según tengo entendido. ¿Algo dijo el presidente al respecto, congresista Vergara, sobre la prioridad que tiene para el gobierno la reforma tributaria? No ha sido parte de la conversación con el presidente. Bien, y la última, bueno, este caso extraordinario, ¿no?, del prófugo gobernador de Ucayali, Francisco Peso, ¿cómo se observa desde el Parlamento? Se escapó de Ucayali, ¿no?, de su región, entiendo. Es una vergüenza para los ucayalinos lo que ha pasado, ¿no?, con el gobernador regional. Tremenda vergüenza, no solamente por el hecho de que esté siendo investigado por corrupción, no solamente por el hecho de que tenga una orden de detención, ¿no?, sino además por la forma tan, llamémosla, tan delincuencial como se ha escapado de la justicia, ¿no?, al mismo estilo de los capos de narcotráfico. Porque si tienes un túnel es porque estás listo para escapar, ¿no? Efectivamente, si él tiene una puerta de salida falsa, clandestina, con un callejón preparado exclusivamente para escapar, ¿qué quiere decir? Que él hace mucho tiempo era consciente de sus acciones delictivas, ilícitas, y estaba simplemente preparado para, cuando llegue el momento, huir de la justicia, ¿no? El remate, usted como congresista de Ucayali estaba al tanto de los problemas de corrupción que claramente afectan entonces al departamento. Claro que sí, nosotros hemos hecho sendos pedidos a la Contraloría
y también en la Comisión de Fiscalización para que se pueda investigar actos de corrupción. De hecho, tenemos una moción para que se creara una comisión investigadora ad hoc, ¿no?, sobre el tema de los hospitales, por ejemplo, de Ucayali, que es un escándalo tremendo de corrupción. Y dicho sea de paso, en Ucayali somos tres congresistas de distintas bancadas, ¿no? La señora Francis Paredes de Perú Libre, la señora Jenny López de Fuerza Popular y mi persona de Acción Popular. Los tres congresistas coincidimos en ese tema de la comisión investigadora. Bien, congresista Elvis Vergara, gracias como siempre por estar con nosotros, vocero de la bancada de Acción Popular. Vamos a ir a una pausa. Buenas noches, vamos a ir a una pausa y regresamos con Ana Leiva, ella es abogada de Cooperación. Muy complicada la situación del corredor minero, Las Bambas estaría paralizando mañana sus operaciones, pero más allá de eso, en Ica, Cerro Lindo ha anunciado también la suspensión de las operaciones por las protestas. Compleja situación en medio de un boom de precios. Volvemos. Hay quienes señalan que la conflictividad minera se ha incrementado, otros que en realidad no es tanto así, pero el hecho es que, bueno, los casos, ¿no?, de conflictividad minera están llamando muchísimo la atención y tienen ya que ver en los últimos días con las advertencias de mineras sobre suspensión de operaciones, lo cual pasa las cosas probablemente a castaño oscuro, sobre todo por el lado de la percepción de inversión, ¿no? Entonces, Las Bambas paralizaría mañana sus operaciones, es lo que había anunciado, estamos hablando de la segunda mina cuprífera más importante del mundo, y Cerro Lindo en Ica ha anunciado también la suspensión de operaciones por el tema de conflictividad. ¿Dónde estamos parados realmente? ¿Qué tan grave es? ¿Cómo vamos avanzando? Vamos a conversarlo con Ana Leiva, abogada de Cooperación, organización que precisamente ha presentado el reporte del Observatorio de Conflictos Mineros del segundo semestre del año 2021, me parece que el día de hoy. ¿Cómo está, Ana? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, primero, ¿han presentado hoy este observatorio? Sí. ¿Cuál es el mensaje que nos trae? Bueno, un hallazgo que vemos es que los conflictos precisamente se han incrementado moderadamente. En julio estaban en 195 y ahora están en 198. ¿No? Entonces no es que haya... No se han disparado. No se han disparado. Ya estaban complicados. Ya estaban y lo que también se observa es que los conflictos son de larga data, la mayoría, ¿no? Son pocos los conflictos nuevos. Entonces algunos se reactivan, ¿no? Otros están latentes, pero no se terminan de resolver, es lo que pasa, ¿no? Y con el tiempo se van complejizando. Es lo que hemos podido observar, ¿no? Ahora, otro punto que ustedes encuentran, que es claro, evidente, es que en buena parte de donde hay conflictividad minera, el señor Castillo obtuvo una votación en algunos casos por encima del 90% para la segunda vuelta. Sí. E incluso votaciones muy importantes durante la primera vuelta, ¿no? Sí, en el sur, por ejemplo, en todo lo que es el corredor del sur, allí obtuvo una alta votación y creo que se asocia a las expectativas que tienen de que se resuelvan sus demandas, ¿no? Estaban esperando eso, ¿no? Que él los atendiera. ¿Eso podría tener que ver con la percepción que viene del sector privado que el gobierno no está siendo lo suficientemente enérgico para controlar estos conflictos, cree usted, por ejemplo? No, yo creo que el gobierno lo que trata ahora, me parece, es de escuchar, ¿no? Ajá. Pero lo que pasa es que creo que necesita tener más claridad cómo va a manejar la situación. O sea, está bien escuchar, porque lo primero hay que saber qué pasa. Por supuesto. ¿No? Pero luego, cuáles son los siguientes pasos, cuál es la política, y eso tenerlo, creo que hay que tenerlo más claro, ¿no? Y ahí me parece que hay cosas por debatir y conversar. Sobre los casos que son sumamente urgentes, uno el corredor minero con el epicentro ahora mismo en Las Bambas, en Chumbivilcas. Es un conflicto, o son varios conflictos que tienen varios rostros, pero lo que decíamos ahora, comentaba un reportaje que salió en Reuters, que si bien escucha a las partes, han viajado hasta la zona Purímac y recogen la queja constante de los comuneros en torno a el polvo. Pues, el polvo que levanta, todos los problemas que levanta el traslado del mineral. Conversábamos, esto había sido planteado hace años como un mineroducto, no se dio al final, la empresa fue vendida, ya pasó hace muchos años, pero el hecho es que parece ser que esa sigue siendo, si no una de las madres del cordero. Sí, justamente cuando se cambia
de medio de transporte, de un transporte que era de alta tecnología, a una carretera que era muy precaria, porque en algunos tramos ya estaba, en otros se construyó, pero de manera muy precaria, y no estaba asfaltada. Entonces iba a pasar transporte de carga pesada, numerosa, por una carretera en esas condiciones. Evidentemente iba a traer problemas. Sin embargo, eso se pasó por alto y se permitió en la modificatoria del estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces ahí ya, o sea, y además se consideró, o sea, que no tenía zona de influencia, o sea, que no había impactos. Entonces no se determinó zona de influencia y no se determinó impactos. Posteriormente ya ha sido la presión social que ha logrado, ¿no? Y también la incidencia, que en la tercera modificatoria se introduzcan algunos impactos para que sean mitigados, pero no han sido adecuadamente definidos, y entonces no hay las medidas idóneas, y es por eso que el año pasado OEFA señala que es necesario, ¿no? Hacer ese trabajo que no se hizo, determinar las zonas de influencia y los impactos para poder tener un plan de manejo adecuado para esa zona. Entonces seguimos arrastrando, por ejemplo, qué impacto viene generando a lo largo de la carretera, ¿no? El polvo en los pastizales, en las personas, eso todavía no está determinado. Entonces, y se llega a soluciones por fuera que son temporales, ¿no? Que no calman un poco los ánimos, pero que no resuelven los problemas de fondo que están ahí. Ahora, la probable paralización de las Bambas, ¿cuál es la motivación? Porque sabemos que también hay otro tipo de protestas, los comuneros que piden pues ser proveedores, ¿no? de la mina, y está el tema de los camiones, entonces está también el enfrentamiento entre Apurímac y Cusco al respecto. ¿Dónde está el meollo ahora mismo de lo que podría ser esta paralización? Sí, bueno, hay estos problemas que generan malestar, los que acabamos de describir. Pero también hay expectativas no satisfechas, porque la minería, cuando llega a un lugar, despierta expectativas, ¿no? O sea, te ofrece... Está el tema de las hay tierras, ofertas, incluso. No, ¿no? Aparte de las tierras, hay estas expectativas económicas de desarrollo cuando llega una actividad minera, ¿no? Entonces, y hay pocas oportunidades en estos lugares para la población local. Entonces, eso también creo que es un tema que tiene que ser mejor manejado, ¿no? Porque yo creo que hay la necesidad de tener un desarrollo más diversificado, ¿no? Y pensar la zona sur como, ¿no? A partir de sus potencialidades y sus posibilidades, ¿no? Con otras opciones además de la minería, porque si no todo se embalsa, ¿no? Y aparte también está el tema de las tierras, que tampoco ha sido resuelto, ¿no? Ellos reclaman básicamente un nuevo pago de las tierras, ¿no? No ha habido pago allí. Ya. Y hay unos papeles que se han perdido y hay toda una controversia entonces. No, o sea, se construyó parte de los tramos de la carretera, se ha construido sobre tierras comunales o tierras de privados, sin haber pedido el permiso para hacerlo, la autorización, y sobre eso no ha habido ninguna negociación en la zona de Chuquivilcas. Ellos quieren tratar con la empresa, pero eso ya no es posible, ¿no? Porque la carretera se convirtió en pública. Entonces ya eso no es posible, entonces ahora es con el Estado con el que tienen que tratar. Y por el otro lado, en Apurímac, sí, allí y se inició un proceso de negociación de tierras que no ha culminado, porque hay diferencias en los precios, ¿no? Lo que ofrece el Estado y lo que ellos esperan. Entonces, es un tema que tendría que resolverse. Entonces, yo he estado con la gente de Apurímac, ¿no? Y es eso, es un tasador, ¿no es cierto?, independiente, que permita, ¿no?, establecer un precio justo por las tierras que se han ocupado, ¿no? Entonces, eso es finalmente que hay que hacer. Estamos hablando de cosas muy concretas. Son cosas muy concretas que creo que el Estado, ¿no?, con sus mecanismos debería poder solucionar. Entonces, lo que nosotros planteamos es la necesidad de fortalecer la institucionalidad, que es todo lo que uno ve es debilidad institucional. O sea, primero el EIA, en la modificatoria, que no hizo lo que tenía que hacer, ¿no es cierto? Y pasó por alto cosas que ahora las estamos pagando, ¿no? Se están arrastrando, no se terminan de resolver. Y entonces, y también esto de las tierras, por ejemplo, también hay un problema de institucionalidad, se saltó un procedimiento, ¿no? Porque la negociación de tierras parte del proceso para establecer una carretera, ¿no? O para ampliarla. Entonces,
eso debió darse y no se hizo adecuadamente. Entonces se saltó un procedimiento igual, ¿no? Y las consecuencias son estas, ¿no? Y todo el tema de las expectativas económicas también, cómo las manejas, ¿no es cierto? Porque claro, no todo se va a canalizar a través de empleo en la minería, porque eso no es posible. Entonces, pero eso hay que saberlo manejar, ¿no? Y hay que generar oportunidades. Pero ahí está la famosa discusión de, bueno, que qué se ha hecho con el canon, cómo se ha invertido el dinero también que la minería ha pagado en impuestos, en tributos, etcétera. La empresa recién empieza a pagar tributos y por lo tanto va a haber canon a partir del próximo año, ¿no? Porque los primeros años recupera Era un inversión. trabajo que tenía que hacer el Estado en todo caso de preparación, de allanamiento, o de repente la empresa debió tener un poquito más de iniciativa, ¿no? Sí, ¿no? Entonces son todos esos temas que se tienen que plantear, ¿no? Y que no se ven y entonces llegamos a este tipo de situaciones. Entonces nosotros lo que venimos planteando es eso, ¿no? Un desarrollo para estas zonas, ¿no? Que implique diversificación productiva, mayores oportunidades, la segunda reforma agraria tal vez ayude en eso, ¿no? También el fortalecimiento institucional, porque creemos que las mesas de diálogo deben canalizar los problemas a través de la institucionalidad ya existente para resolver y que sean las entidades competentes, ¿no? que resuelvan finalmente, ¿no? Con mecanismos que sean mejorados y justos. Se suponía, para terminar, que Mirta Vázquez de la PCM estaba presentando, impulsando lo que ella llamaba una nueva forma de negociación, de escuchar. Usted señala que ahora mismo se está escuchando a las comunidades, pero bueno, ya vamos viendo que es complicado. ¿Cuánto ha avanzado por ese lado la PCM? ¿O no ha avanzado mucho? Yo lo que vi en el conflicto de Ayacucho, y ahí es un tema controversial, es que hubo un intento de eso, de canalizar a través de la institucionalidad. Por ejemplo, había preocupaciones por el agua, había denuncias, y entonces eso se canalizó a través de OEFA. Y luego hay una preocupación porque el agua de las cabeceras se puede haber afectado, entonces porque la presión que puede haber en esos territorios, y entonces se planteó la delimitación y zonificación de la cabecera de Cuenca, que es una manera de evaluar la situación, que me parece que no está mal, ¿no? Pero se cometieron otros errores a la vez, ¿no? O sea, eso que sí me pareció adecuado, pero... todo fue borrado en medio de esta controversia famosa de los cierres y de la ahí mina. se distorsionó todo con la discusión que se dio. Sí, eso Bien. es. Vamos a ver, ojalá la institucionalidad pueda primar, ¿no? En medio de esta situación tan compleja que usted describe, más que compleja, diferenciada, ¿no? Sí. Es una estrategia que hay que abordar según cada caso, ¿no? Más porque la minería está creciendo. Nuevamente vemos un superciclo que se avisora, ¿no? Y una nueva expansión. Y además con esto de la transición energética, el cambio de matriz, le van a demandar mayores... Cobre. Claro, cobre, litio y otros aluminio y otros minerales, y entonces va a haber más presión. Y si no fortalecemos la institucionalidad, vamos a tener mayores problemas. Importantísima advertencia. Ana Leiva, abogada de Cooperación, gracias por estar con nosotros esta noche. usted. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro. ¿Cómo va el tema de los fertilizantes, que es una urgencia fundamental? Hoy mismo el presidente se estaba reuniendo, ahora mismo, me parece, con el ministro Maita de Agricultura. Regresamos tras la pausa. En los últimos meses hemos tenido un par de conversaciones, si no me equivoco, con Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, centrado sobre todo, por supuesto, pues había temas de la famosa segunda reforma agraria, etcétera, pero había una urgencia, que es el incremento de los precios de los fertilizantes, el disparo en realidad, ¿no? del incremento de los fertilizantes que afecta, por supuesto, en su gran mayoría a los pequeños agricultores. Yo, iluso, pensé que la situación estaba prácticamente resuelta porque se había anunciado un subsidio de 350 soles para 65.700 pequeños agricultores para poder compensar un poco este tema de los fertilizantes. Pero, Nones, según lo que me dice el profesor Cárdenas acá, ¿cómo está usted? Clímaco, muy buenas noches. Era una buena noticia, pero no se ha logrado concretar. Cuéntenos, por favor. Enrique, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, nosotros el 30 de noviembre tuvimos una reunión en Palacio de Gobierno con el presidente Pedro Castillo
nuestro ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Maita, el viceministro del MEF, Alex Contreras, y el presidente fue firme, claro, tenemos que dar solución al problema de la agricultura. Y en este caso es un tema coyuntural. Hoy una bolsa de urea en la selva del país donde están nuestros hermanos arroceros en San Martín se comercializa por 220 soles. Teníamos hace 8 meses, un año atrás, 65 soles en el valor de la bolsa, la Más misma del bolsa. 300%, 350%. Entonces, cuando tú miras un bono importante de apoyo a los pequeños productores de 350 soles, es una bolsa y media de urea. Para cuantificarlo y darnos cuenta en este momento que la determinación que ha tenido Pedro Castillo lamentablemente no ha podido aterrizar, y no necesariamente porque Ahora, no pero quisiera, Clímaco, ¿no? más allá, por supuesto, de lo que usted plantea, 65.000, casi 66.000 por 350 no es poca cosa, ¿o sí? Es que... No, yo sé por lo que me está describiendo. Hay que entender las naturalezas de qué y cómo, porque si yo quiero hablar de un apoyo verdaderamente considerable, hablar, por ejemplo, de agricultura familiar de subsistencia, tocaría poco más de 1.890.000 hogares a los que debiésemos asistir si fuera, Estos son si fuera esa naturaleza. aproximadamente 23 millones de soles, ¿no? Sí, y entonces el problema es sobre gremios productivos y sobre esa decisión loable. Yo lo reconozco públicamente, la determinación de Pedro Castillo. ¿Qué falla? El sistema. Y yo sí quiero ser aquí bastante claro. Se tenía ya trabajado con el MEF, con el Ministerio de Desarrollo Agrario, más de 710 millones de soles para generar un fondo especial, de carácter especial para la agricultura en el país, para que el agricultor en la costa, en la sierra, en la selva, mañana pudiese comprar su bolsa de urea en 100 soles. Y eso nos iba a permitir inmediatamente poder asegurar, completar la campaña de siembra y en el mediano plazo o corto plazo, que nuestros costos productivos y nuestro nivel de producción no se vea mermado y que no exista esa suba de transferirle al ciudadano, al más vulnerable en las ciudades, que nuestros precios, por ejemplo, del arroz, del maíz, de la papa, incrementen. ¿En cuánto van a incrementar? 35% es lo que nosotros hemos estimado en estos procesos. Pero lamentablemente... ¿Qué pasó con el fondo? 6 importadores, un oligopolio en el país de fertilizantes, no aceptan la medida. Y dicen, señores, conmigo no cuenten. ¿Por qué? Porque yo tengo dos percepciones. O sea, está bien que los subsidios sean controversiales, pero aquí estamos hablando de un tema concreto, ¿no? O sea... Sí, yo he escuchado una razón algo técnica que dicen la SUNAT me va a controlar, es lo que ellos refieren. Sí, pues, pero justamente la normativa del decreto de urgencia que iba a ayudar a asegurar el alimento de los peruanos, y ahí generamos... Ellos no quieren que sus importaciones entren de alguna manera a ser fiscalizadas. O porque existe un subsidio, probablemente el nivel de venta va a incrementar, porque eso es un tema lógico. Hoy la gente no compra porque no tiene recursos. Entonces va a haber allí un nivel de, no sé si fiscalización o de diferencia entre el precio de compra y lo que vende. Eso es un poco lo que... O de impulsar que el mercado se abra para que no sean los únicos 6, lo que usted señala. Mi percepción va por otro lado. Mi análisis es bastante más político. Sencillamente no creen en el poder apoyar a los agricultores en este momento. Ellos creen en su libre mercado y su lógica es, bueno, especulo y vendo al precio que yo fijo. Entonces, esas son un poco las contradicciones que podemos encontrar hoy día, pero no le cabe. No le cabe porque hay un corazón, hay 2.200.000 hombres y mujeres en el campo que necesitan apoyo ahora. Y es allí donde estamos colocando un documento a Pedro Castillo solicitándole una reunión de emergencia, porque aquí no termina el corazón. Ahorita está con el ministro Maita, debe ser uno de los temas que está tocando. Confiamos en nuestro ministro de Desarrollo Agrario y Riego que hoy día converse y convenza al presidente de la República de tomar al buey por las astas, de subir al caballo. ¿Y qué estamos planteando para hacer un poco también... ¿Cómo se toma el buey por las astas? ¿Dónde están las astas? La asta es en reconocer que hoy día estamos ante una crisis sin precedentes en el sector de agricultura. Las direcciones de agricultura ya han informado que las campañas de siembra en costa, sierra y selva no son las mismas, que se está dejando de sembrar muchísimas hectáreas en el país. Entonces, necesitamos ir con una declaratoria de emergencia, número 1, del sector agricultura.
¿Para qué? Para permitirnos reacomodar esos presupuestos que no solamente tiene el gobierno central, sino las regiones, los gobiernos locales, e inmediatamente poder asistir a los agricultores en poder tener una campaña de siembra exitosa. Y ¿Qué nosotros, implicaría esto con la importación de los fertilizantes? poder ¿Implicaría- rápidamente tener un nivel de subvención. Lo que hemos planteado y que no ha podido Pero caminar... no dice que los por la importadores negativa. no quieren Correcto, pero participar. lleguemos a las tiendas de distribución. Permitan que nuestras organizaciones, por ejemplo, cooperativas, asociaciones, juntas de usuarios, gremios agrarios, agrorural dentro del Ministerio de Agricultura, las direcciones regionales de agricultura puedan inmediatamente podernos todos el polo de la agricultura en el Perú y poder tener el fertilizante, generar el mecanismo de subvención y entregarlo a los productores. Pero usted me dice entonces básicamente que el Estado y los pequeños agricultores, en todo caso con las representaciones que tengan, puedan comprar directamente el fertilizante. Sí, pasar correcto, de los intermediarios. generando directamente esa subvención y que el precio final de la urea, para poner un solo ejemplo de los 6 fertilizantes que hemos puesto en discusión, sea el precio de 100 soles para asegurar la campaña de siembra. Esa es la parte importante. Para aclarar, del mecanismo. Clímaco, ¿esto implica comprar afuera? ¿Esto implicaría una operación de importación directa? Lo que hemos acordado con nuestros diferentes gremios anoche, porque nos declaramos prácticamente una reunión de emergencia, una asamblea de emergencia, para plantear responsablemente esto. Mira, inicialmente implica tomar los recursos que se tienen dentro del país. La planta, como lo dicen mis hermanos arroceros, no espera y necesita respuestas mañana. Entonces, lo que estamos buscando es que el presidente asuma este tema, porque del 30 de noviembre a esta media quincena de diciembre y no tener respuesta, no tener solución, pensemos en las fiestas, en el año que viene, creo que hay un sentido de urgencia en este gobierno del pueblo. Por tanto, esperamos que el presidente de la República nos pueda convocar para finalmente tener la dación de documentos resolutivos, un decreto de urgencia, un decreto supremo que permita en el cortísimo plazo poner al agro como foco de la atención de los diferentes niveles de gobierno. Y un tema también que es para nosotros muy importante, y yo quiero mencionarlo al distinguido público que nos sigue, es que aquí no pensemos en que esto es un subsidio a fondo perdido, porque no estamos hablando de ello. La naturaleza de nuestras organizaciones, de nuestros gremios, son los que dan de comer al país, son los que generan en la tierra el alimento para que lleguen en los mercados mayoristas, en los mercados comunales, en los supermercados también de algunos lugares más acomodados. Entonces necesitamos reconocer que aquí toca enfrentar de este modo este problema. Hay la discusión del tema de las, más adelante, de las compras gobierno a gobierno, que necesariamente tenemos que generar para abrir la competitividad en el país. Comprar fertilizantes. Comprar fertilizantes y poderlos, a través de los mecanismos que estamos planteando... Pero ahora con este fondo, básicamente se obligaría a estos importadores a entrar en el ruedo. Los importadores ya han dicho que no son solidarios con los agricultores familiares. ¿Ya? Enhorabuena, nosotros respetamos su decisión, pero pensamos Es que no llego a entender, Clímaco, dónde se van a comprar los fertilizantes en este caso, si es que está el fondo. El problema es que ellos no quieren participar del fondo de subsidio, entregar el producto a menos precio. Sería sencillamente el fondo y comprar lo que hay. Comprar y que el Estado pueda asegurar ese nivel de subvención. Y un tema también ahí que es importante. También queremos decirle al presidente Castillo que hay que aterrizar la construcción de la planta de fertilizantes de Bayóvar. O sea, no puede ser un discurso del 3 de octubre, bonito. ¿En cuánto tiempo se hace la planta de fertilizantes? 3 años, si hay la decisión 3 años, 850 millones de dólares. El sueño de los fosfatos tiene décadas en realidad. No de los fosfatos. Mira, nosotros estamos pensando algo más ambicioso, muchísimo más, fertilizantes. Porque recuerda que tenemos gas en el país, que podemos generar también urea, que podemos generar potasio, las almueras están allí, los recursos los tenemos. Lo que falta es decisión política y el cómo, encantados de poder comentar. Se nos acaba el tiempo, seguramente podremos comentar el cómo, pero a ver, en lo inmediato, ¿este subsidio de 350 soles está programado para ser entregado, más allá de, por supuesto, el fondo que ustedes están reclamando? Nosotros no vamos a quejarnos de un subsidio que está diseñado y planteado para pequeños productores de menos de 2 hectáreas. ¿Ya se ha comenzado a repartir? Recién la normativa salió recientemente. Nosotros representamos a productores de la agricultura familiar, de subsistencia
intermedios y consolidados. Y son los agricultores que permiten producir alimentos para venderlos en el mercado nacional los que no estamos en esa medida. ¿De qué hectáreas estamos hablando? Estamos ¿De qué hablando hectáreas? de 5, 10, 15, 50 hectáreas. Ajá. O sea, que son los que llegamos a los mercados populares. Entonces necesitamos tomar esta medida. Pensamos que el dinero no es una cantidad, caramba, que no se pueda Bien. manejar, pero sí va a asegurar que no tengamos en el mediano plazo un mayor costo de los alimentos en el Perú. Creo que es importantísimo. Puntos planteados. Gracias, Clímaco Cárdenas, como siempre, por venir a A traernos ustedes. estas importantes novedades. Vamos a una pausa, regresamos nosotros con lo último. Bien, eso ha sido todo por hoy, ¿no? Nos encontramos en un momento de cierta complejidad. Interesante esta reunión en Palacio de Gobierno, ¿ah? Con líderes parlamentarios o voceros parlamentarios que de repente van de alguna manera articulando cierta, no sé si llamarlo, estrategia, línea desde el Ejecutivo de encontrar algún grado de estabilidad. Interesante que haya estado incluso el representante de Avanza País. Vamos a ir viendo cómo evoluciona esto, pero ojo, hay varios temas controversiales alrededor, cuya pelota está, por supuesto, en la cancha del Congreso, el tema universitario para empezar y también la reforma tributaria. Seguiremos de cerca estos temas a lo largo de la semana. Sigan ustedes en la sintonía de TV Perú, sigan con la información deportiva en pared. Nos reencontramos mañana.